Shalom, shalom, bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá, con ustedes el Aj Yohanan. Vamos a estar llevando la parashá Jucat. Esta parashá está en Números, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 21, verso 1. Vamos a hacer la oración por el bienestar del Estado de Israel. Abino Malkeino, que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel y a Eres Israel, la cual marca el amanecer de nuestra liberación y nuestra salvación, por medio de la sangre derramada de nuestro Mashiach. Protégelos bajo las alas de tu amor, cúbrelos con tu bóveda celeste de Shalom. Manda tu Or y tu Emet a sus gobernantes, oficiales, consejeros, y dirígelos con tu buen consejo. Oh Adonai Elohim, fortalece a los defensores de nuestra tierra, Kadosh. Concédele a la nación hebrea, fuera y dentro de Eres Israel, la salvación y la corona de Kabod por medios de tu Mashiach, de nuestro Mashiach. Establece Shalom en Eres Israel y alegría eterna para sus habitantes. Recuérdate, Abino Malkeino, de nuestros ajín, toda la casa de Israel y toda la casa de Efraín, la casa de Yahudá en todas las tierras de la diáspora, y permite que regresemos en rectitud a Sión, la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran Melech, el lugar de tu morada, como está escrito en la Torá de tu siervo Moshe, aunque estén dispersos en los rincones más recoditos del Olán, desde allí Adonai tu Elohim los reunirá y los traerá. Adonai tu Elohim los traerá a la tierra de posesión de su saboteino y que tú la poseerás. Aquí, Adón, unidos en nuestros corazones para amar y reverenciar tu Kadosh nombre, Adonai, Baruch, eres, y observar los preceptos de tu Torah, resplandece tu Kabod, tu majestad sobre todos los habitantes de tu mundo. Permite, Adonai, que todo lo que respira proclame tu Kadosh nombre, oh Elohim de Israel, el Melech. Su majestad reina por siempre y para siempre. Amén. Mis amados ajín, por favor agarre su libreta, su lápiz, para que vaya haciendo sus apuntes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanue torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, Rey soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Amén. Mis amados ajín, esta parashá Jucat está, como le dije, en Números 19, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 1. Tenemos la Jactará. Para la parashá Jucat tenemos Jueces, capítulo 11, verso 1 al 33. Lecturas sugeridas del Bri Hadashah para la parashá Jucat tenemos Yohanan, capítulo 3, verso 9 al verso 21. Yohanan capítulo 4 verso 3 hasta el verso 30 y Yohanan capítulo 12 verso 27 al 50. La parashá Jucat o Jucat, misajín, significa estatuto de. Estatuto de. Aquí, misajín, vamos a estar mirando de cómo el Boreo Lan ordena a Moshe que se traiga una vaca bermeja o rojiza sin defecto y sea entregada a Aarón para que sea degollada en su presencia. Esta será quemada y se le añadirá cedro, hisopo y tinte carmesí.
El Cohen se lavará, pero será considerado impuro hasta el atardecer, así como también quien quemó la vaca. Un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las guardará fuera en un lugar limpio, como agua de expiación. Esta será ley eterna para los Bene Israel y los extranjeros que vivan con ellos. Quien toque un cadáver quedará impuro y será purificado con las cenizas de la vaca bermeja, la vaca roja, lo que será hecho desde el tercer día de los 7 que dura su purificación. Quien se impurifique por contacto con muerto y no se purifique será extirpado del pueblo de Israel. Si un hombre muere en una tienda, lo que hubiere en ella será impuro por 7 días. En general, toda purificación de personas que tuvieron contacto con el muerto será efectuada con las aguas que contienen las cenizas de la vaca roja. También Misajín, después de acampar el pueblo en Kadesh, murió Miriam y fue sepultada. Al faltar el agua, el pueblo riñó con Moshe, alegando que iban a morir en el desierto, lugar que no era bueno para sembrar ni para encontrar agua para beber. Moshe y Aarón se postraron y se apareció la cabot del Todopoderoso, quien le dice a Moshe que le hable a la roca ante la vista del pueblo, y así manará agua para la gente y los animales. Moshe habla fuertemente al pueblo y golpea la roca 2 veces, y brotó agua de la roca, suficiente para toda la gente y los animales. Por esta acción de Moshe, el Boreolán le dice que él no entrará a la tierra prometida. Moshe envía mensajeros al rey de Edom para pedirle que deje pasar a los Bene Israel por su tierra, prometiendo no tocar sus campos cultivados ni beber del agua de sus pozos. Edom responde que no dejará pasar a Israel por su territorio y se defenderá si es necesario. Israel entonces se desvía de su camino. Al llegar al monte Or, el Todopoderoso dijo a Moshe y a Aarón que este último sería reunido con su pueblo en aquel lugar. Para ello hace subir también a Eleazar, hijo de Aarón, quien se pondrá sus vestiduras y tomará su lugar. Aarón muere allí. Moshe y Eleazar bajan del monte, y la Cajal, al ver que Aarón había muerto, hizo duelo por 30 días. El rey de Aram, al saber que Israel venía por su camino, se lleva a algunos Yehudim. Israel hace voto de destruir las ciudades si le es entregado este pueblo en su mano. Israel entonces venció a los cananeos y destruyó sus ciudades. Una vez más, el pueblo se quejó contra el Boreolán y contra Moshe por causa del man. El Boreolán envió serpientes venenosas que causaron gran mortandad. El pueblo reconoció su falta y pidió a Moshe que intercediera por ellos ante el Boreolán, lo cual hizo. Y el Todopoderoso entonces le ordenó hacer una serpiente de bronce y ponerla en lo alto de un mástil. Quien la observara vivirá. Moshe obedeció el mandato. Después los Bene Israel marchan y acampan en diferentes lugares. Son enviados mensajeros a Sihón para pasar por su tierra sin tocar sus campos ni sus aguas. Este se niega y vienen gentes a pelear contra Israel, pero son derrotados. Además, Israel toma las ciudades y toma a sus moradores a filo de espada. Y igual sucedió con Og, el rey de Bashán, y los israelitas tomaron su tierra. De todo esto vamos a estar hablando, mis amados Sajín. Por favor, agarre su libreta, su lápiz, su vaso de agua para que me acompañe aquí por un rato. Amén. Vaya apuntando sus preguntas, sus dudas, y yo a la brevedad posible le contestaré. Amén.
Bienvenidos todos. No olvide compartir este material. Suscríbase a este canal y a las diferentes plataformas para que pueda recibir este manaj y así lo rumie y lo comparta con sus seres queridos. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bebenutav etzivanu laxov edibrei Torah. Bendito es usted, Adon Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Amén. Mis amados ajín, comenzamos en el capítulo 19, verso 2. Este es el estatuto de la Torah que Hashem ha ordenado diciendo: Di a los Bené Israel que te traigan una novilla roja sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Mis amados ajín, este verso dice que el mandamiento de la vaca roja es el huk o la hukat más importante de la Torah. Como hemos dicho antes, los misbot de carácter huk son los que no tienen una explicación lógica o que no está muy clara en la Torah. Mis amados, aquí los mandamientos que tienen un nombre de huk o hukat están conectados de una manera especial con Mashiach. Como aquí tenemos la Juká por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este rito con el Mashiach. Por ejemplo, esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras novillas o a las otras vacas. No puede tener dos cabellos que no sean rojos. Tiene que ser perfecta. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, el Boreolán hace que nazca. La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo un yugo. Los 3 años hacen alusión a los 30 años de edad que el Mashiach tenía que tener cuando fue hecho un sacrificio para limpiar al pueblo. En el tiempo del segundo templo fue comprada por los fondos recogidos en la recolecta anual del medio shekel de cada Yehudim. Por las cenizas de esas vacas se prepararon las aguas de purificación que fueron guardadas en las casas de los Cuanín por todo el territorio de Israel, para que los que habían estado en contacto con un muerto pudieran purificarse durante 7 días, conforme al mandamiento. Hacía falta muy poca ceniza para mucha agua, así que las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchos años. Según la Mishnah, Misajín y el Midrash, en total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. Las cenizas de la primera vaca duraban hasta el tiempo de Ezra. Durante su tiempo se preparaban una segunda vaca. Durante el tiempo de Shimon Hasadik fueron quemadas 2 más y otras 2 fueron preparadas en el tiempo del sumo Cohen Johanan. Después de él, hasta la destrucción del segundo templo, fueron quemadas 3 vacas y en total fueron 9. Es posible que la 10ª sea la relación con la venida del Mashiach. Él es la número 10. ¿Sí? Él es la que está quitando el pecado de este Olán, de cada uno, aquel que hace Teshuvah y invita a Mashiach, que Él venga y reine en su vida, que Él sea el dirigente de la vida de uno. Entonces Él nos limpia, Él nos purifica. Capítulo 19, verso 3 dice: Y la daréis al Cohen Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Mis amados ajín, en el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos, enfrente de la entrada del templo llamada la Dorada. Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Kidrón o Cedrón, donde estaban las tumbas de los patriarcas que esperaban la venida del Mashiach, o más bien israelitas.
y la resurrección de los muertos, ese puente estaba comunicando directamente con la entrada oriental del templo y fue usada especialmente por los Kohanim y los Levín cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Si hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado y tendrían que esperar 7 días más para poder ministrar. El puente evitaba el contacto con la muerte, y así los Kohanim y los Levín podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Ese altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar Kadosh Kadoshin, pasando por el altar de oro en el lugar Kadosh, el altar de bronce y en el atrio y la puerta dorada de la muralla. No se podía comer de ese altar, no se podía comer en ese altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos, como está en Hebreos capítulo 13, verso 10 al 13. Mire, dice: nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el Mishkan, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo Cohen como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Mashiach, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Mis amados Sajín, se habla aquí de nosotros, en referencia a los Yehudim, pueblo de Israel. Nosotros, los Yehudim, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el templo. Aquí hay una clara referencia al altar que todavía estaba en el momento de los olivos. Cuando la carta fue escrita a los hebreos, en esa misma línea, que llegó desde el lugar santísimo, pasando por los 3 altares, y subiendo hasta el monte de los olivos, Mashiach fue ofrecido como un sacrificio expiatorio por los pecados de Israel y las naciones. En algún lugar del monte de los olivos tenía que haber un muerto para cumplir la imagen proyectada de la sombra en la boda del templo. Capítulo 19, verso 4 dice: entonces el Cohen Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de la sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Mis amados ajín, el Cohen encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de la sangre en su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada al templo que se puede ver desde la montaña. Esto nos muestra, Misajín, que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado enfrente de la entrada del templo, en línea recta. Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante de Hashem, es decir, al oriente del lugar Kadosh. Es como si el Boreolán estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera en dirección al occidente. Por lo tanto, también el sacrificio de Mashiach tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el monte de los olivos, y no detrás del templo, como indican las dos tradiciones cristianas. La imagen que proyecta la sombra no puede indicar un lugar detrás del Boreolán, a espaldas del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante de Hashem, para que sean agradables, como está en Vayikra 1:3, que dice: si su ofrenda es de ascensión del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión, para que sea aceptado delante de Hashem.
En Vayikra 3:7 dice, si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Hashem. Vayikra 6:25 dice, habla a Aarón y a sus benei y diles, esta es la Torá de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Hashem en el mismo lugar donde la ofrenda de ascensión es ofrecida. Es cosa Kadoshin. Capítulo 19, verso 5 dice, luego la novilla será quemada en su presencia. Todo se quemará, su cuerpo, su carne, su sangre y su estiércol. Aquí, Misajín, toda la vaca es quemada, lo cual habla de la entrada total de Mashiach. 19:6 dice, el Cohen tomará madera de cedro, e hisopo y lana carmesí, y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. Mis amados Sajín, los tres objetos, madera de cedro, hisopo y lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego fueron mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. De esto se puede suponer que el madero horizontal sobre el cual Mashiach fue colgado era de cedro. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Es probable. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 9, verso 19 al 22. Dice, porque cuando Moshe terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la Torá, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el Mishkan como todos los utensilios del ministerio, y según la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Mire lo que dice en el Tejilín 51, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En Yohanan 19:29 dice, había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Mis amados, aquí el hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mashiach, conectándole así con la liberación de Miraín, la purificación de Tixarán, lepra, que simboliza el pecado, la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte y la introducción de los Bnei Israel en el pacto. La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mashiach. En el comentario de la Parashá 28 Mexorá sobre Vayikra 14:4 hay más detalles sobre el significado de los tres elementos usados para esta purificación. 19:9 dice, entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la cajal de los Bnei Israel las guardará para el agua para la impureza. Es una ofrenda por el pecado. Ponga atención aquí. Aquí, Misajín, las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Una parte fue puesta en el monte de los olivos, otra parte fue colocada en el gel, el área que rodea el atrio del templo, y otra parte fue dividida entre los 24 grupos de los Kohanim que servían en el templo. Según la Mishnah, la parte de las cenizas que estaban en el monte de los olivos fue utilizada para consagrar a los sumos Kohanim, a los Kohanim, para poder preparar otras vacas rojas. Las cenizas fueron guardadas en el gel, servían para las generaciones futuras, según ordena este verso. Las cenizas que estaban entre los Kohanim en la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse los Bnei Israel que estaban en las demás ciudades. Mire lo que dice en Yohanan, capítulo 2, verso 1 al 12. Yohanan, capítulo 2, verso 1 al 12.
Dice, al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Mashiach, y también Mashiach fue invitado con sus talmidein a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Mashiach le dice, no tienen vino. Y Mashiach le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los Yehudim. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Mashiach les dice, llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dice, sacad ahora un poco y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían. El maestresala llama al novio y le dice, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo que Mashiach en Canaán de Galilea y manifestó su cabot, y sus talmidei creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus sajín y sus talmidei, pero allí no se quedaron muchos días. Mis amados sajín, las 6 tinajas que fueron usadas por Mashiach para transformar agua en vino eran las que normalmente se usaban para la purificación de los Yehudim que habían entrado en contacto con algún cadáver. Las cenizas de la vaca roja fueron mezcladas con mucha agua. Cada tinaja contenía 2 o 3 cántaros. Un cántaro equivale a unos 40 litros de agua. Así que con las 6 tinajas llenas de agua hubo una transformación de unos 600 litros de agua en vino. Se ve que la boda se hizo en la casa de algún Cohen. Capítulo 19, verso 16 dice, de igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano o tumba, quedará impuro durante 7 días. Aquí, misají, no solo el contacto físico con un cadáver produce impureza ritual de primer grado, sino también por tocar hueso humano, aunque sea viejo, o pisar sobre una tumba. Esta es la razón por la que se blanqueaban los sepulcros, para que nadie los pisara y quedara impuro innecesariamente. Ese tipo de impureza ritual no es eliminada al menos que uno pase por una semana de purificación y sea rociado en el tercer día y en el séptimo día con el agua de purificación de la vaca roja. En el séptimo día hay que sumergirse en la midbe y así uno se vuelve puro al caer la tarde. En el verso 19. Capítulo 19, verso 17 dice, entonces para el impuro tomarán de las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado y echarán sobre ella agua viva en una vasija. Agua viva. Aquí, misajín, para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como la lluvia o una fuente subterránea. Si toca algún material que puede volverse impuro, como metal, madera o barro, ya no es agua viva. Esto nos explica la razón por la que guardaban esta agua purificadora en tinajas de piedra y no de barro. Hay varias similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro. Al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por el fuego fue mezclado con agua que fue dada a los Bene Israel, aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y luego aplicadas sobre los Bene Israel. Como el becerro de oro fue hecho con oro,
que habían aportado los Bene Israel. Así la vaca roja es comprada del medio shekel, entregado al templo por los israelitas una vez al año. Capítulo 19, verso 19 dice, entonces el puro rociará sobre el impuro al tercero y al séptimo día. Al séptimo día lo purificará de la impureza, y él lavará su ropa y se bañará en agua, y quedarán limpio al llegar la tarde. Ponga atención aquí, solo un hombre ritualmente limpio podrá rociar sobre los otros para que sean purificados. En Ezequiel capítulo 36, verso 24 hasta el verso 30 dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia, y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi ruaj, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis mis ordenanzas, poniéndolas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestro saboteino, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Elohim. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo, y lo multiplicaré. Y no traeré hambre sobre vosotros, y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Aleluya. Mis amados Sajín, se necesita una semana para purificarse del efecto de la muerte. En el octavo día, uno ya está limpio. De la misma manera, el mundo pasará por 7000 años de proceso de purificación, y después habrá justicia sin muerte. El tercer día corresponde al tercer milenio desde Adán, cuando los Bene Israel salieron de Misraín y recibieron la Torá que purifica. Para el séptimo milenio vendrá el Mashiach para purificar no solamente a los que han tocado los muertos, sino a los muertos mismos que serán resucitados. Aquí se habla de dos momentos muy importantes en la historia: la primera y la segunda redención en el tercer milenio y en el séptimo milenio. Capítulo 19, verso 20. Pero el hombre que sea impuro y que no se haya purificado a sí mismo de su impureza, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario de Hashem. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es impuro. Aquí, misajín, la pena de caret solo cae sobre la persona que haya entrado en el santuario en el estado de impureza, para que tenga una idea. 19:21 dice, por tanto será estatuto perfecto para ellos. Y el que rocíe el agua para la impureza, lavará su ropa, y el que toque el agua para impureza, quedará impuro hasta el atardecer. Aquí, misajín, todos los que estaban preparando las cenizas de purificación se quedaron impuros en el proceso de preparación. Ver los versos 7 y 8. Sin embargo, misajín, en el verso 19 habla del puro que tiene que rociar sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día. De ese verso, misajín, los jajamín del Talmud interpretan que el que rocie el agua purificadora no quedará impuro. Por esto, misajín, el verso 21 se entiende como hablando del que porte el agua y del que toque el agua. El que porte el agua obtendrá una impureza más severa, de manera que incluso su ropa se queda impuro.
impura y por lo tanto necesita ser sumergido en una mikveh. El que solo toque el agua no necesita pasar su ropa por la mikveh. El que toque el agua purificadora se vuelve impuro. Es una aparente contradicción que no tiene una explicación lógica o inmediata. Sin embargo, Misajín, esto nos habla de Mashiach que tomó nuestro pecado y nuestra muerte, de manera que quedó impuro por causa nuestra, para que nosotros pudiéramos ser purificados por medio de él. Él es la vaca roja para nosotros. Como está, mire, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, según el previo conocimiento de Elohim, Abba, por la obra santificadora del Ruach, para obedecer a Mashiach y ser rociados con su sangre, que a la gracia y la shalom os sean multiplicadas. También en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Elohim en él. Aquí, Misajín, después de la resurrección de Mashiach, tenía que pasar los 7 cielos para así ser purificado de la impureza que había obtenido en la muerte y poder entrar en el lugar santísimo en el Mishkan de los Hashamaín. Hebreos 4:14 dice, y en Efesios 4:10, también los 7 cielos representan los 7 días de purificación después de haber estado en contacto con la muerte. De esa manera, el, el Abba purificó a Mashiach en el momento de la ascensión en Zacarías capítulo 3, verso 3 al 4, mire, dice, ahí lo puede buscar, Zacarías capítulo 3, verso 3 al 4. Capítulo 20, verso 1 y 2, dice, los Bene Israel, toda la cajal, llegaron al desierto de Sitín o de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Kadesh. Allí murió Miriam, y allí la sepultaron. Y no había agua para la cajal, y se juntaron contra Moshe y Aarón. Aquí, Misajín, según el Talmud, Miriam murió el día 10 de Abí, a los 125 años después de la muerte de Miriam, se secó el agua de la fuente. Según el Talmud, el Midrash, la fuente de agua que según a los Bene Israel en el desierto fue dada por los méritos de Miriam, cuando ahora ella se murió, se secó la fuente y el pueblo se quedó sin agua. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Aleluya. Capítulo 20, verso 8 dice, toma la vara y reúne a la cajal, tú y tu Ajarón, y hablad a la peña, a la vista de ellos, para que dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la cajal y sus animales. Aquí, Misajín, esta vez Moshe tenía que hablar a la peña, no golpearla como la otra vez, que está allá en Shemó 17:6. Capítulo 20, verso 10 al 11, dice, y Moshe y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Aquí, Misajín, en este lugar de endurecimiento, Moshe cometió un error muy importante que consistía en varias cosas. Actuó según su ira. Habló palabras fuertes contra los Bene Israel. Rebelde les dijo. Dudó de Hashem. Desobedeció la orden de hablar a la peña. No santificó el nombre del Todopoderoso.
Por esto no entró en la tierra que había anhelado durante tantos años. Un líder está en la mira del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de los que no son líderes. Ponga atención, usted que es líder. Porque arrastran a todo un pueblo. Si su quejilá se está destruyendo, no es culpa de los ajín, es su culpa. Usted como cabeza. Recuerden que somos cabeza y no cola. El poder del ejemplo es muy fuerte, misajín. Moshe no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos del Boreolán, su desobediencia y arrebato de ira, con palabras hirientes, fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada a la herencia. Aprendemos, misajín, la lección para ser cuidadosos como líderes en el cumplimiento de los mandamientos para que no perdamos nuestra herencia. Mediten esas palabras. Capítulo 20, verso 3. Y aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los Bené Israel contendieron con Hashem, y él manifestó su santidad por medio de ellas. Meriba significa querella, provocación, contienda. Meriba fue el lugar donde el pueblo contendió contra Hashem por causa del agua. Fue un lugar de endurecimiento, donde endurecieron sus corazones. En lugar de optar por creer en el Boreolán, murmuraron directamente contra él y contra Moshe. Antes habían murmurado contra Moshe, pero ahora murmuraban directamente contra Hashem, lo cual es un resultado del endurecimiento del corazón. La falta de gratitud siempre emana de un corazón duro. Un corazón agradecido es un corazón sensible. ¿De cuál tiene usted? ¿De cuál tengo yo? Mis amados Ajín, la Kedusha de Hashem fue manifestada en Moshe y Aarón por la sentencia que recibieron por causa de no haber obedecido junto a la peña. Las aguas fueron la causa por la que Hashem manifestó su santidad en Moshe y Aarón. Mire lo que dice el Tejilí 95, versos 7 al 11. Si sois hoy su voz, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros saboteos me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. En el Tejilín 106, versos 32 y 33 dice, también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moshe por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su ruaj, y él habló precipitadamente con sus labios. Capítulo 20, verso 16 dice, pero cuando clamamos a Shen, él oyó nuestra voz, envió un malaj y nos sacó de Miraín. Ahora, mira, estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Aquí Misajín Rashi dice que el malaj del cual se habla aquí es Moshe, y que los profetas también son llamados malajín, ángeles, emisarios, mensajeros, como está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 16, mire. Dice, pero ellos se burlaban de los ángeles, los mensajeros de Elohim, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor de Hashem contra su pueblo, y ya no hubo remedio. No esperemos hasta que colmemos la ira del Boreolán, porque seremos exterminados. Capítulo 20, verso 21 dice, rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Así que Israel tuvo que desviarse de él.
Misajín, la enemistad de Edom contra Israel nunca ha cesado, como está en Amos, mire, en Amos capítulo 1, verso 11. Dice, así dice Hashem, por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su Aj y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Mis amados ajín, lo que sembró Esau contra Jacob en sus descendientes permanece hasta el día de hoy. Ahí estamos mirando a Irán, Hamas. Esau había recibido de Hashem el monte Seir y por eso Israel no tenía ningún derecho de hacer guerra contra él y tomar alguna parte de su territorio, como está escrito en el Deuteronomio de Barín, capítulo 2, versos 5 al 7. Mire. No los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esau he dado el monte Seir por posesión. Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber, pues Hashem tu Elohim te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años Hashem tu Elohim ha estado contigo, nada te ha faltado. Aleluya. Mis amados Ajín, Israel fue ordenado a bendecir a su Aj Esaf con la compra de alimentos y bebida, pero aún así él no quiso dejarles pasar por su territorio. Por el odio que tenía no pudo ser bendecido por Israel. Lo mismo sucede hoy en día con todos aquellos árabes que odian a nuestro pueblo, que son nuestros hermanos también. ¿Sí? Esta simboliza la carne, el Yeser Hará. Israel simboliza el Ruach, el Yeser Hatón. Cuando el Ruach quiere pasar por un camino que ha sido encomendado por Hashem, la carne se opone. La lucha entra La lucha entre Israel y Esau representan la lucha entre la derecha y la izquierda, la interna, la de cada creyente. Los profetas muestran que Esau seguirá peleando contra nosotros hasta ser finalmente destruido. Abdías ahí puede mirar, no hay ninguna profecía que habla de una restauración y un futuro próspero para Esau. ¿Por qué? Porque ellos tienen que unirse a la mano derecha, que es todo lo bueno, tereja, ¿sí? Que ya no haya pleito, que ya no haya rebeldía, que haya shalom. Esaf, que es Edom, con la venida de Mashiach, su final será una destrucción total. Pero como le digo, también de ellos van a ser muchos alcanzados por la misericordia del Todopoderoso. Mire lo que dice en Isaías 63, verso 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? Ahí está. De Borra, con vestiduras de colores brillantes. Este, majestuoso en su ropaje que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo de los pueblos. Ahí está, no solamente de Sa, sino de todo el Olán. Ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Eso es por separado, a usted y a mí. Si usted es derecha, Baruch Hashem. Si usted es izquierda, será pisado. Tu sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza está en mi corazón. En mi corazón, ponga atención. Si usted tiene a Mashiach,
si usted lo lleva a la Yeser Hará a hacer el mal, allí mismo será pisoteado. El año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo, ahí hablando de la derecha, y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Ahí hablando de que polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quiere decir? Que si te formé del polvo, de nuevo te formaré. Una rotación del alma. El sistema romano, tanto político como religioso, será parte del juicio contra Edom. Capítulo 20, verso 24 dice: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los Bené Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mí. ¿Sí? Porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. Aquí, Misajín, está escrito que Aarón tiene que morir por causa de su rebeldía en Meriba. Recuerden que el Boreolán ya había lanzado la palabra. Cuando dijo toda esta generación no entrará, se llevó de paso a Moshe, a Aarón y a Miriam. Aquí está escrito que Aarón tiene que morir por causa de su rebeldía en Meriba. No fue solo que Moshe que había sido desobediente allí. ¿Por qué Aarón tiene que morir por causa de algo que Moshe hizo? Aarón era un hombre pacífico. Buscaba la shalom con todo el Olán, con todo el mundo. Hasta tal punto de hacer un becerro de oro y apoyar a Moshe en su desobediencia. Pero tuvo que pagar caro por asociarse con la desobediencia de Moshe. Recuerden, misajín, que siempre la cabeza, si la cabeza se enferma todo el cuerpo. Si la cabeza de una quejilá, que es el rosh, el moré, se contamina, toda la cajal se contamina. Esto nos enseña que no tenemos la obligación de obedecer a las autoridades cuando pecan contra Hashem. Capítulo 20, verso 29 dice: Cuando toda la cajal vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Mis amados, aquí dice que el pueblo vio que Aarón había muerto. Recuerden que la cueva allá en el Sagrado Zohar dice que la puerta de la cueva estaba abierta de par en par. Todos podían ir a cerciorarse de que Aarón definitivamente había muerto. Por causa de esta palabra, el Midrash dice que el pueblo vio a Aarón tendido sobre el lecho de muerte, y así pudieron creer que Moshe, que dijo que había muerto. Sin embargo, hay que cuestionar si realmente no había una honestidad superior en el pueblo que había recibido la Torá en el Sinaí. ¿Cómo podrían creer que Moshe estaba mintiendo, Misajín? Según el Talmud, también se puede entender como que se dejaron ver, en el sentido de que quedaron descubiertos. Por lo tanto, se saca la conclusión de que la nube de Cabot se alejó de los Bené Israel con la muerte de Aarón. Por los méritos de este hombre estaban las nubes de protección acompañando a los Bené Israel durante todo su viaje por el desierto. Ahora se quedaron al descubierto. Capítulo 21, verso 1 dice: Cuando el cananeo, el rey de Arán, que habitaba en el Negueb, escuchó que Israel subía por el camino de Atarín, peleó contra Israel y le tomó un cautivo. Aquí, Misajín, según Rashi, el rey de Arán era Amalaquita, que hablaba con la lengua de Kenán.
para despistar a los Bené Israel para que oraran contra el pueblo equivocado. Y por eso es llamado Kenanita. Pero ellos oraron solo contra el pueblo que los atacaba, según Números 13:29. Los amalequitas vivían en el sur. Los kenanitas cananeos eran descendientes de Can, y los amalequitas eran descendientes de Sap. El pueblo atacante tomó una mujer sierva como cautiva. El texto hebreo no habla de varios cautivos, sino de una sola persona. En el Zohar sí habla de algunos, que según Shemot 12:29, no se refiere a un hombre, sino a una mujer. Según Gurarye, era una esclava que los Benei Israel habían capturado previamente. Según, sí, pero en el Zohar hay otra versión para que no se olvide de escucharla en este mismo canal de un servidor. Amén. Capítulo 21, verso 4 dice: partieron del monte de Or por el camino del mar de Cañas, Mar Rojo, en Yansú, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Aquí, Misajín, tuvieron que volver a caminar por el mismo camino que habían recorrido antes, volviendo hacia el sur, hacia el mar de Cañas. Pero lo que no saben, que al sur está Mashiach. La primera vez cuando se volvieron hacia el sur, recibieron la noticia de que tenían que pasar 38 años más en el desierto. 38. Y esta vez perdieron su esperanza para entrar en la tierra prometida. Esto creó un ambiente de queja. Capítulo 21, verso 5 dice: el pueblo habló contra Elohim y Moshe. Contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos habéis sacado de Misraim para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Aquí Misajín se impacientó el ánimo del pueblo y hablaron contra Elohim y contra Moshe. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino empezaron a criticar la comida que el Boreolán les estaba dando todos los días. Capítulo 21, verso 6 dice: y Hashem envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Mis amados ajín, el resultado de la queja contra la comida fue mortal. No se queje, porque se puede quedar pobre. La protección que antes tenía con la presencia de la nube ya no estaba, y las serpientes pudieron entrar en el campamento por mandato del Boreolán, y muchos murieron por causa de ellas. En el Zohar dice que las serpientes emitían fuego cuando los mordían. Entonces ese fuego entraba por todas las entrañas del ser humano hasta que quedaban fulminados, quemados, para que se dé una idea. Capítulo 21, verso 7 dice: entonces el pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra Hashem y contra ti. Intercede con Hashem para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moshe intercedió por el pueblo. Aquí, Misajín, otra vez miramos a Moshe, que está obrando como intermediario entre el pueblo y Hashem. Por eso es el Moshe, que es Gesed, es la columna central, ¿sí? Está en medio, representando a Mashiach, intermediario entre el pueblo y Hashem. El pueblo no oró al Todopoderoso, sino que pidieron que Moshe orara por ellos. Esto nos muestra, Misajín, que el pueblo de Israel necesita un intermediario entre ellos y Hashem. Moshe es una figura de Mashiach que constituye el único camino entre el cielo y la tierra. Capítulo 21, verso 8 dice: y Hashem dijo a Moshe: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo
el que sea mordido la mire, vivirá. Mis amados ajín, la solución para ser libre del veneno de las mordeduras fue mirar con emunaj en la ilustración de una serpiente de bronce sobre un madero, un palo, para que todo aquel que había sido mordido pudiera ser liberado de la muerte y el veneno mortal que corría en sus venas. Capítulo 21, verso 9 dice, y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vía. Aquí, Misajín, según Rashi, el texto hebreo usa una palabra que significa que tenía que mirar fijamente con concentración. Hoy en día con bitajón en la oración. Yohanan 3:14, verso 16 dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Ben-Adán, para que todo aquel que cree que tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Ben unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. El hombre ha sido dañado por el veneno del pecado, misajín, y está en el camino a la muerte y a la destrucción. La única solución para su supervivencia es que haga teshuvah y se fije en un milagro y ponga su emuná en Hashem por medio de ese milagro. La palabra hebrea que ha sido traducida como hasta es poste es nes, que significa tanto poste como milagro o señal, ot. La muerte de Mashiach fue un milagro y una señal, una ot. Medite en eso, que debemos de tener a Mashiach, esa letra va que conecta el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Capítulo 21, verso 13 dice, de allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, pues Arnón es la frontera de Moab entre Moab y los amorreos. Aquí, misajín, ahora los Bene Israel entran en territorios nuevos. Arnón es el río que constituye la frontera norte de Moab. Los israelitas no se metieron en el territorio de Moab porque no recibieron permiso para ello. Devarim 2:29 y Jueces 11:17. Pasó lo mismo con Moab que con Edom. Capítulo 21, verso 14 dice, acerca de esto será dicho en el libro de las guerras de Hashem, lo que él otorgó en el mar de Su y las cañadas de Arnón. Aquí, misajín, se habla del libro de las guerras de Hashem. Según Rashi, se refiere a que los Bene Israel en el futuro usará este cántico en sus relatos de lo que pasó en aquel momento histórico. ¿Qué libro es el libro de las guerras de Hashem? Bueno, hay un comentario de las Sociedades Bíblicas Unidas que dice, el libro de las batallas del Adón era sin duda una colección de cantos guerreros que no se han conservado, que se ha conservado hasta el presente. ¿Sí? Pueden mirar diferentes citas, Yahoshua 10, verso 13, segunda de Samuel 1:18. ¿Sí? Capítulo 21, verso 16 dice, y de allí continuaron hasta Beer. Este es el pozo donde Hashem le dijo a Moshe, reúne al pueblo y les daré agua. En la unidad hay bendición, agua. Tejilín 133. Hashem podía haber dado agua sin reunir al pueblo. Pero aquí quiso enseñar una emet, una verdad. El agua se da cuando hay unidad. Capítulo 21, verso 17 dice, entonces cantó Israel este cántico, salta, oh pozo, a él cantad. Aquí Misajín Israel cantó
Porque la Torá, aquí, ¿por qué la Torá relata que Israel cantó? También puede ir a mirar el Sagrado Zohar, la lectura respecto a este canto. En primer lugar, es por el mensaje que hay en este canto. El agua es una de las cosas vitales para el ser humano, para todo, donde quiera que haya vida, necesita el agua. De la misma manera es con la Torá, que es como agua para el alma. Pero este texto también se escribió para enseñarnos la importancia del canto en Israel. Un verdadero israelita es uno que canta, o por lo menos intenta cantar, aunque no tenga bonita voz. El canto es originalmente algo muy positivo para el ser humano. Sirve para muchas cosas, entre ellas desahogarse en momentos de presión, tanto negativas como positivas. Capítulo 21, verso 23 dice: Pero Sihón no permitió a Israel pasar por su territorio, y reunió a Sihón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto y llegó a Yaz y peleó contra Israel. Aquí, Misajín, según Rashi, Sihón recibía tributo de todos los reyes de Kenán para guardar su frontera. Así que cuando los Bené Israel querían entrar a la tierra de Canaán, pasando por su territorio, no les dio permiso para así cumplir su compromiso de guardián. Capítulo 21, verso 26 dice: Porque Hezbón era la ciudad de Sihón, rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab, y le había quitado de su mano toda su tierra hasta el Hermón. Aquí Misajín Moab había tenido un territorio más grande hasta la ciudad de Hezbón, pero el rey de los amorreos le había quitado todo el territorio hasta el río Arnón, que llegó a ser la frontera norte de Moab. Los hijos de Israel tomaron ese territorio de los amorreos. ¿Tenían permiso para ello? ¿No había sido de Moab? ¿Cómo podían tomar un territorio que anteriormente había sido de Moab? Parece ser que Moab se había salido del territorio que el Boreolán le había dado y tomado uno que no le correspondía, y por eso el rey de los amorreos tenía poder para quitarle esa tierra. Al dar ese territorio a los Bené Israel, Hashem muestra que no le correspondía a Moab. Capítulo 21, verso 27 dice: Por eso dicen los proverbistas: Venid a Hezbón, sea edificada, sea establecida la ciudad de Sihón. Aquí, Misajín, según Rashi, los proverbistas en hebreo, los Mashalín, son Bilán, Balán y su padre Beor, que usaban proverbios como está escrito en Números 23, 7 en adelante. Y comenzó su profecía, Mashal, y dijo: Capítulo 21, verso 33 dice: Después se volvieron y subieron por el camino de Bashán. Y Og, rey de Bashán, salió con todo su pueblo para presentarles batalla en Edrei. Aquí, Misajín, según el Midrash, el rey de Bashán, Og, era hermano de Sihón, de la raza de los gigantes. Bashán era un lugar que tenía una fortaleza espiritual maligna y potente. El libro de Enoch cuenta que a ese lugar bajaron algunos ángeles del cielo para pervertirse con los hombres. En el Tejilín 22 habla de los toros de Basán en relación con la muerte de Mashiach, aludiendo a los malos espíritus que estaban atacando a Mashiach en el momento de su muerte. Tejilín 22:12. Parece que Bashán era un lugar donde los demonios tenían una gran influencia. Hoy en día ese territorio se llama Golán. Golán, para que usted sepa. Es un lugar estratégico militar porque desde esas alturas es posible ver y controlar toda la tierra de Israel.
Capítulo 21, verso 34 dice, pero Hashem dijo a Moshe, no le tengas miedo, porque lo he entregado en tu mano, y a todo su pueblo, y a su tierra, y harás con él como hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, el que habitaba en Heshbón. Mis amados Sajín, según el Midrash, el gigante Og era el que se había escapado de la guerra de Kedorlamer en el tiempo de Abraham para darle un informe al patriarca en Bereshit 14, verso 5 y verso 13, en Devarim 3, verso 11. Y por ese mérito podría haber tenido una posibilidad de resistir a los Bene Israel. Esa sería la razón por la cual el Boreolán le dijo a Moshe que no tuviera miedo de él. Sin embargo, es muy poco probable que haya vivido tanto tiempo, más de 500 años. Capítulo 22, verso 1 dice, después partieron los Bene Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jardín frente a Jericó. Aquí, Misajín, el territorio llamado las llanuras de Moab está fuera del territorio de Moab. Probablemente es llamado así porque antes había sido parte del territorio de Moab, hasta que el rey de los amorreos, Sihón, se lo quitó en Números 21-26. Y hasta aquí queda la Parashá Jucat. En esta Parashá, Misajín, tenemos los preceptos 397 hasta el 399. Precepto de la vaca bermeja para Adumaj, número 19.2. Precepto de la impureza causada por un cadáver, número 19.14. Precepto del agua mezclada con cenizas de la vaca bermeja que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro, número 19.19. Y hasta aquí terminamos la lectura de la Torá en esta parasha de Jucat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Adon Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bene Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Mis amados Sajín, esto lo declaramos, que usted sea cabeza y no cola, que trabaje poco y gane mucho, que preste y no pida prestado, que coma bien, vista bien y viva bien, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Mis amados Sajín, comparta este material, suscríbase en las diferentes plataformas que aparecen allí en pantalla. Amén. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.